Nueva jornada de partidos en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Ayer jugó Alemania, mucho que hablar sobre ese partido, sobre la lesión de Schlotterbeck, sobre el 11 de Nagelsmann, también pensando en el partido contra Ecuador, sobre si debería sacar a Denis Undav. También hay que hablar, por supuesto, claro, hoy juega España, hoy juega la nuestra. Hay que animar a España, que tiene ese partido contra Arabia en el que seguramente se juegue mucho. Pero antes... Dentro cabecera. En el vídeo de hoy vamos a hablar, por supuesto, de los partidos de ayer, no solo del partido de Alemania, claro, como hacemos siempre, del resto de partidos, especialmente ese Ecuador-Curazao, de ese grupo E en el que está la Mannschaft, alguna noticia interesante también del día de ayer y, por supuesto, las previas de hoy, con el partido de España, sí, pero también con el resto de partidos, con el partido de Bélgica, con el partido de Uruguay, con el partido de Egipto, el partido de Uruguay, recordemos, del grupo de España también. Vídeo interesante para hoy, pero antes vamos a ir, como siempre, con el MVP de la noche. El MVP de la noche ha sido Denis Undav. Hoy hemos tenido, ayer tuvimos, mejor dicho, 3 dobletes, pero aquí en Fusbaleros le damos el MVP a Denis Undav. ¿Por qué? Pues porque Denis Undav sale desde el banquillo, a diferencia de los otros dos, y consigue remontar el partido, que esto también es muy importante. Tiene 3 tiros a puerta, marca 2, es un killer, lleva 9 goles y ni siquiera 5 partidos completos jugados con la Mannschaft. Y es un jugador que sale y revoluciona el partido, y sale y balones a mí, y él coge, te remata una lavadora. Es el jugador que necesita Alemania, sin duda alguna. Y dicho esto, vamos con un análisis más completo del partido. Alemania se llevó la victoria. En la rula apuntan, no preguntan, mucho que analizar. La primera parte para mí no fue mala. Alemania no hizo una mala primera parte. Esto fue lo de la rula. Costa de Marfil llegó, tuvo una bastante clara y la metió. En los primeros 45 minutos no hubo muchas más ocasiones claras del equipo de FAE. Alemania sí que estuvo cerca. De hecho, a Alemania se le anulan 2 goles en la primera parte. Esto tampoco se debe olvidar. Se anulan justamente, pero se anulan, al fin y al cabo son llegadas. Y Costa de Marfil, se pone por delante teniendo un poco de suerte, eso hay que decirlo también. Sí hay que ser críticos con Joshua Kimmich, que tiene ese duelo con Diomandé, que es un duelo terrible porque Diomandé hizo lo que quiso y más en esa banda. Ahí hay que culpar a Julian Nagelsmann, evidentemente, porque no es de recibo que tú pongas a Joshua Kimmich de lateral aprovechando su talento natural como centrocampista, y que además, cuando ves que la cosa se te está complicando, no tengas ningún lateral derecho para meter porque no lo has convocado. También es verdad, podría haber entrado, por ejemplo, David Raum a pierna cambiada, podría haber sido una opción. Yo es lo que hubiera hecho, no lo ha hecho. Cambió a Brown por Kimmich, otra cosa totalmente absurda, aunque no repercutió en el partido de Nathaniel Brown para mal, pero me pareció una decisión totalmente absurda. En la primera parte tuvimos también el problema de Schlotterbeck, que ya os digo que tiene un problema en los ligamentos del tobillo, que esto se publicó después del partido, y probablemente no vaya a volver a jugar en todo el Mundial, incluso si Alemania llega a la final, lo cual, por cierto, parece bastante difícil. Rüdiger salió al descanso, tuvo que salir al descanso, básicamente. Nagelsmann ya debería haber hecho cambios y solo hizo ese porque se vio obligado a hacerlo, pero en el 59 hizo un triple cambio muy importante en el que mete a Undav por Musiala y mete a Llewellyn por Leroy Sané. Llewellyn, otro jugador que debería ser titular, sin duda. Y a Amiri por Pavlovic, que quizá ese es otro cambio que habría que hacer en el 11. Ese gol de Undav, primero del empate. Alemania tiene muy buenos minutos antes de la segunda pausa de hidratación. Y luego Undav tiene ese gol al final con un detalle técnico muy bueno, con ese giro dentro del área, que a mí me pareció top, muy top, por parte del delantero del VfB. Pero sí es verdad que hay un momento ahí en el que contuvimos todos un poco la respiración con esa carrera de Nicolás Pepe, que entraba fresquísimo al partido,
y con Adingra rematando, bueno, con Adingra controlando y no rematando, porque si llega a rematar esa ocasión, probablemente estaríamos hablando de un 2-2 o por el momentum del partido de un 1-2. Hay que hacer cambios en Alemania. Yo lo he dicho ya, Denis Undav titular, Amiri titular, Leroy Sané al banquillo, Nagelsmann, no sé qué partidos ves. Nagelsmann salió en rueda de prensa y defendió el partido de Leroy Sané alegando que les había ayudado también defensivamente, aparte de ofensivamente, que les había ayudado en labores defensivas porque había recuperado muchos balones, cuando es un jugador al que claramente se ve, aunque digan que no y que es su lenguaje corporal, que le da igual todo, le da igual absolutamente todo al jugador del Galatasaray. Yo lo quitaba, yo dejaría a Havertz, igual dejaría a Havertz, pero dejaría a Undav de segundo punta en la posición de Musiala y pasaría a Musiala a banda. A Musiala no lo puedes quitar. Yo no quitaría jamás a Yamal Musiala del campo. ¿Por qué? Porque es un tío que coge el balón y en un momento determinado te puede desatascar el partido con una jugada individual. De hecho, alguna tuvo que se convirtió en una ocasión bastante clara de Alemania. Dicho esto, vamos a pasar rápido por el resto de partidos de la jornada. Países Bajos-Suecia, gran partido de Países Bajos, con ese 4-1 en el que se desquitó con doblete de Gakpo. Yo ni me imaginaba que pudiera ganar así a Suecia, pero bueno, así sucedió y es verdad que evidentemente lo mereció y yo con Suecia me quedé un poco alucinado porque pasar de meterle 5 a Túnez a que te metan 5, pues no es lo mejor. Ecuador-Curazao, decepción tremenda. Bueno, Túnez, voy retomando lo del partido. Bueno, luego lo decimos, lo de Túnez. Venga, va. Ecuador-Curazao, decepción histórica con Ecuador, no hay mucho que añadir. Partido histórico del portero de Curazao, partido tremendo. Creo que hizo 15 paradas, una cosa así, un partido espectacular. Y luego Ecuador, es que en los dos partidos ya hemos visto que en defensa más o menos bien, pero es que en ataque no tienen nada. Es que tú ves al Ener Valencia del Mundial de Qatar y al Ener Valencia de este Mundial y piensas que son dos jugadores diferentes, no tienen nada. Vamos a ver qué pasa en la tercera jornada. Con el empate, Curazao todavía tiene alguna posibilidad de clasificar. Ahora mismo está exactamente igual que Ecuador, con la diferencia de que Ecuador, pues en la diferencia de goles tiene -1 y Curazao -6. Eso no es un detalle menor. Túnez-Japón. Ayase Ueda consiguió un doblete. Japón muy bien. Túnez yo creo que es la peor selección del mundial. Habrá que ver el segundo partido de Jordania, por ejemplo. Habrá que ver el segundo partido de alguna otra selección, pero difícilmente pueden empeorar lo de Túnez, que ha hecho una Copa del Mundo, bueno, pues bastante mala, la verdad, con la destitución de la Muchi entre medias, además, nada bien. Actuación discreta de nuestros bundesliguistas en este partido, tanto en Japón como en Túnez, pero claro, Japón pues ha ganado 0-4 y Túnez pues ha perdido 0-4. Vamos con alguna noticia interesante del día. Hay que hablar de Posch, el jugador de la selección austriaca que ha realizado su primer entrenamiento después del susto del otro día, esa fractura de mandíbula. Aquí lo vemos con una máscara al jugador austriaco. Y dicho esto, esta pequeña noticia, la única así interesante de hoy, la previa de la España-Arabia. Partido importantísimo, de urgencias yo diría para la selección española, es el día de hacer cambios, es el día igual de meter a Lamine en el 11, yo no lo haría, pero probablemente vaya a meterlo Luis de la Fuente. Lo que no hay que hacer es confiarse, porque además Arabia ya vimos que es un equipo que defiende muy bien y que cuando tiene que atacar no lo hace mal, y puso en problemas a Uruguay, y si puso en problemas a Uruguay, nada nos dice que no se lo puede hacer a España. Entonces hay que jugar sin confiarse, con cabeza, pero bueno, siendo conscientes también de que en principio con el equipo que tienes, sin tener que forzar a Lamine y a Nico, pues probablemente puedas ganar. Y si los tienes que sacar, sacarlos rápido, no hacer como en el partido contra Cabo Verde y hacer los cambios tarde. A las 9 de la noche hay un Bélgica-Irán, ambos empataron en su primer partido, así que hay tabula rasa en este grupo, porque fueron dos empates los primeros partidos. Bélgica es favorita, Irán hizo un buen fútbol al final del partido contra Nueva Zelanda. Yo creo que en este partido puede haber sorpresa, porque además Bélgica ya vimos que contra Egipto no jugó muy bien, pero bueno, era el partido para ellos más complicado del grupo. Uruguay-Cabo Verde.
victoria fácil para Uruguay. En teoría yo tengo ganas de ver a ver qué tal Bosiña después del partido con España, cómo juega, porque tuvo una buena actuación, pero bueno, tampoco España hizo un partido enorme, entonces bueno, va a haber que ver Uruguay, que en un momento determinado a Arabia le dio bastantes problemas, si hace lo mismo con Cabo Verde, a ver cómo lo aguanta el portero del Chávez. Y ya por último, el partido entre Egipto y Nueva Zelanda, partido en teoría en el que debería ganar Egipto y debería ganar Egipto con diferencia. Si gana Egipto y gana bien, pues va a dejar la clasificación prácticamente hecha, porque en el partido contra Irán muy probablemente vaya a hacer exactamente lo mismo. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar un día más al otro lado de la pantalla. Dale a like, suscríbete a Fusbaleros y te veo en el siguiente vídeo en el que hablaremos de España y como siempre de toda la actualidad de la Copa del Mundo. Muchas gracias y adiós.